¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de estadística de esta semana. Hoy revisaremos las medidas de tendencia central y asimetría. El logro de la sesión está en la capacidad de calcular e interpretar las tres medidas de tendencia central: media, moda y mediana. Asimismo, vamos a analizar la forma de la distribución de los datos. Les sugiero que tengan a la mano su cuaderno de trabajo. Además, pueden pausar en cualquier momento que lo consideren esta presentación para poder revisar con más detenimiento cada uno de los conceptos. Los conceptos que vamos a ver hoy día se enmarcan dentro de las denominadas medidas de resumen. Las medidas de resumen son aquellos valores que de alguna manera explican las características de una población. Se clasifican en cuatro: las medidas de tendencia central, de asimetría, de posición y de dispersión. Hoy día vamos a revisar las medidas de tendencia central y las medidas de asimetría. Es probable que ustedes ya conozcan estos conceptos. Son las medidas de tendencia central. Estas medidas son valores que nos quieren decir algo o nos expresan algo respecto a los valores centrales del conjunto de datos. Son tres: la media, la mediana y la moda. Para poder entender con mayor precisión los conceptos, vamos a acompañarnos de este caso. El administrador del Teatro Nacional desea conocer algunas características de los asistentes a las funciones teatrales, principalmente respecto a la variable edad. Ustedes pueden apreciar que tenemos muchas preguntas o muchas interrogantes al respecto. ¿Cuál será la edad promedio de los asistentes? ¿Cuál será la edad más frecuente en los asistentes a las funciones teatrales? Por lo menos la mitad de los espectadores tendrá menos de 30 años o más de 30 años. La primera medida es la media o promedio. La media aritmética es un valor que se obtiene de manera muy sencilla, es decir, sumamos todos los valores o todos los datos que hemos obtenido y los dividimos entre la cantidad de datos. Hay que precisar que la media puede referirse ya sea a toda la población o puede referirse solo a la muestra. En el caso que se refiera solamente a la población, la notación, es decir, la forma como lo expresamos, varía. En este caso, establecemos una mu. En el caso de la media muestral, la notación está dada por una X con una rayita encima. Los denominamos media poblacional y media muestral. Veamos un ejemplo de cálculo. Supongamos que el administrador del Teatro Nacional ha realizado una encuesta a 8 asistentes. Les ha preguntado la edad y ha registrado los datos que ustedes tienen en pantalla. Nos piden interpretar la media de la edad de los encuestados. Lo primero que debemos hacer siempre es reconocer la variable en estudio. En este caso es edad de un asistente al teatro. Como ven, el cálculo es bastante sencillo. Sumamos los 8 valores y los dividimos entre el total. En este caso nos da 30.25. Y la interpretación también es bastante directa. La edad promedio de los asistentes encuestados es 30.25 años. La segunda medida es la mediana. La mediana de un conjunto de datos es el valor que divide en dos partes a dicho conjunto. Es decir, vamos a tener un 50% de observaciones que son menores o iguales a la mediana. Como consecuencia, el otro 50% es mayor. El cálculo requiere un procedimiento que lo voy a ilustrar en los ejemplos. Bien, veamos nuestro caso
Tenemos las edades de los 8 asistentes que hemos encuestado y lo que queremos conocer es la mediana de la variable edad. Vamos a prestar atención a este proceso que, como les dije, es simple, pero es bastante riguroso. En el primer punto vamos a determinar la cantidad de datos. Tenemos 8 datos. Los datos deben estar ordenados de menor a mayor. Vean que ya los datos que acá los tenemos de manera desordenada, los hemos ordenado y van desde el 19 hasta el 44. En el segundo punto vamos a calcular algo que denominamos la posición i. La posición i se encuentra con esta fórmula, 0.5 o 0.50 multiplicado por n. Como n es 8, entonces la posición i resultante salió 4. Hay una regla que está en la diapositiva anterior que dice que si la posición i o el valor i sale un entero, entonces la mediana va a ser el promedio de los valores situados en esa posición i y la posición siguiente, que sería la posición i más 1. Entonces, en pocas palabras nos dicen, ubica la posición i, que es 4. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Esta es la posición i. Y encuentra también la posición siguiente, que sería la posición i más 1, es decir, la posición 5. La mediana debe ser el promedio de estos dos valores. Y es tal como ustedes lo ven en el paso 3. La mediana es el promedio de las posiciones 4 y 5, es decir, 28 más 32 entre 2 igual a 30. La interpretación dice lo siguiente. El 50% de los asistentes encuestados tiene como máximo 30 años. Recuerden el concepto. 50% alcanza al valor de la mediana y el otro 50% está por encima. En este caso, recordemos entonces que el 50% de los asistentes tienen como máximo 30 años y el otro 50% de los asistentes son personas que tienen más de 30 años. Ahora supongamos lo siguiente. En lugar de tener 8 datos, solamente tenemos 7. Yo he borrado de manera deliberada 1 para poder ejemplificar. Entonces, la cantidad de encuestados solamente son 7. Primer paso, ordenamos los datos de menor a mayor. Ya los tenemos. Vamos a calcular la posición i. Recuerden la fórmula. Ahora es 0.50 por 7, es decir, sale 3.5. La regla de la mediana dice lo siguiente. Si es que la posición i sale un valor decimal, se redondea al entero superior. En este caso redondeamos a 4 y esa es la posición de la mediana. Es decir, 1, 2, 3, 4, de manera directa. Por lo tanto, la mediana es igual a 28. La interpretación sería el 50% de los asistentes encuestados tiene como máximo 28 años. Recuerden que siempre se habla del grupo, 50% de los asistentes. La tercera medida es la moda. La moda de repente es la medida de resumen más simple de ella. Es el valor que se presenta con mayor frecuencia. La moda es una medida que se puede ubicar para todo tipo de variables en todas las escalas de medición. En nuestro caso, tenemos la edad de los 8 asistentes encuestados y queremos conocer la moda de la variable edad. Lo único que tenemos que ver es cuál de ellas es la que más se repite. Entonces veamos que acá 24 se repite 2 veces y las otras no se repiten más. Por lo tanto, el dato que se repite con más frecuencia es 24. La moda es 24 años y la interpretación es directa. La edad más frecuente de los asistentes encuestados es 24 años. A continuación, vamos a analizar la forma de la distribución de los datos que nos dice algo acerca de la simetría. La forma de la distribución de los datos nos indican hacia dónde están concentrados los datos. Es decir, los datos pueden estar concentrados hacia los valores altos
hacia los valores bajos o hacia los valores centrales. Ustedes pueden apreciar acá en las figuras que en la primera tenemos los datos concentrados hacia los valores altos, hacia los valores de la derecha. En la segunda tenemos una concentración simétrica alrededor de un punto central. Y en la tercera figura tenemos una concentración hacia el lado izquierdo. En el primer caso decimos que tenemos una simetría negativa, o también podemos hablar de un sesgo izquierdo. En el segundo caso hablamos de una cuestión simétrica, y en el tercer caso hablamos de una asimetría positiva o de sesgo derecho. Entonces voy a apuntar acá, esta decimos que es una simetría negativa, esta de acá es una simetría positiva. Ahora, ¿cómo puedo yo identificar que un conjunto de datos tenga simetría positiva o negativa o no tenga sesgo? Para eso trabajamos con estas tres medidas: la media, la mediana y la moda. Si la media es menor que la mediana y menor que la moda, entonces vamos a tener una simetría negativa. En el caso de que los tres valores sean iguales, tenemos una distribución simétrica. Y si tenemos el caso que la media es mayor que la mediana y mayor que la moda, entonces la simetría sería positiva. Veamos un ejemplo para entenderlo. Volvamos a nuestro caso. El administrador del Teatro Nacional desea determinar la forma en que se distribuye la edad de los 8 asistentes encuestados, a partir de las medidas de resumen que ya hemos calculado previamente. Entonces recuerden que tenemos la media, que vale 30.25 años, la mediana 30 años y la moda 24 años. Lo que vamos a hacer es ubicar estos valores en nuestra recta. Entonces, recuerden que el menor de todos estos es el valor de 24, entonces lo situamos acá, 24, luego sigue 30 y luego sigue 30.25, que sería la media. Para poder hacer la gráfica, vamos a tener en cuenta siempre lo siguiente. La moda es el punto más alto en la gráfica, no en la recta. En la recta depende de los valores. En la gráfica, sí, es el punto más alto. Entonces, como tenemos acá la moda, esta es la moda, recuerden, entonces el punto más alto se encuentra acá y vamos a poder hacer una gráfica. Subimos hasta el punto más alto y luego desde ahí trazamos una curva sesgada, ¿no? Por eso llamamos sesgo, es una caída suave. Esta caída suave es hacia la derecha, es hacia los otros datos. Entonces, por eso decimos que esta distribución es asimétrica positiva. Y lo podemos verificar a través de la comparación que se hace, que la moda es menor que la mediana y es menor que la media. Repito la conclusión, por lo tanto, la forma de la distribución es asimétrica positiva o tiene sesgo derecho. Finalmente, supongamos que el administrador del Teatro Nacional ha registrado información de asistentes a los conciertos de música clásica y ha realizado una comparación de la forma de la distribución de la variable edad entre los dos grupos, es decir, los que asisten a las funciones teatrales, que es el grupo que hemos venido analizando durante toda la sesión, y el nuevo grupo que serían los asistentes a los conciertos clásicos. Como hemos analizado en la diapositiva inmediata anterior, hemos encontrado que dados estos valores, la forma de la distribución es positiva o tiene sesgo derecho. En el caso de los asistentes a los conciertos clásicos, los valores son los siguientes. La media es 32, la mediana es 34.5 y la moda es 35. Entonces situamos la media, sería 32, que es el menor valor, y así vamos subiendo. Recuerden que es una recta y se
colocan los valores de menor a mayor. El siguiente es la mediana, que es 34.5. Y por último está la moda, que es 35. Recuerden que la moda representa el punto más alto en la curva, que sería este. Entonces, la caída está hacia los otros, hacia dónde están los otros valores. Este es el sesgo. Este sesgo de acá está hacia la izquierda. Por lo tanto, decimos que tenemos asimetría negativa o sesgo izquierdo. Para concluir, entonces, podemos apreciar que la forma de la distribución expresa dos características diferentes respecto a la edad de los asistentes. En el primer caso de las funciones teatrales, vamos a ver que la mayor concentración está hacia la parte menor, es decir, podríamos decir que los asistentes a las obras teatrales están, con la mayor parte son de un grupo de menor edad, es decir, los más jóvenes. Acá están, este grupo, los más jóvenes. Mientras que en el caso de los asistentes a los conciertos clásicos, podemos ver que la concentración está hacia los valores más altos, es decir, podría ser, está concentrada hacia el lado de las personas adultas. Finalmente, les invito a hacer esta pequeña autoevaluación para comprobar si los conceptos han quedado claros. Coloque verdad o falso según corresponda en cada uno de los siguientes enunciados. Primero, la moda es el dato que se presenta en la mayoría de casos. Comprobemos, eso es falso. No es la mayoría. Recuerden que mayoría significa más del 50%. La moda es el dato más frecuente. Es suficiente que de repente de un conjunto de 50 datos, el dato se repita 3 veces. Segundo punto, la mediana es el valor que se encuentra repetido el mayor número de veces dentro de un conjunto. Correcto, es falso. Tercero, en un conjunto de datos puede existir uno o más valores modales. Eso es verdad. Si la mitad de los alumnos tiene una nota máxima de 14,5, entonces este valor es la media. Incorrecto. El valor se denomina mediano. Muy bien. Les agradezco haber participado en esta sesión. Los invito a revisar su cuaderno de trabajo y resolver los ejercicios que ahí se encuentran propuestos. Revisen el video cuantas veces ustedes consideren necesario y conversen con sus compañeros si tienen alguna duda, y cualquier duda adicional, pues consúltenlo también con su profesor o con su tutor. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión.